El matadero es un célebre relato y debe ser visto en esta perspectiva, ya que a pesar de su consciente realismo, es una alegoría sobre la violencia larvada en todos los niveles de la sociedad bonaerense de entonces. Tras un planteamiento de apariencia costumbrista, se cuenta de la historia de un joven unitario torturado por los rosistas. El matadero y la refalosa se relacionan ya que destaca la diferencia entre los unitarios y los federales, nombra la brutalidad del rosismo, nombra la mazorca, en ambos muere un unitario en manos de los federales, ocurre en periodo santo, expresan emociones y los autores están denunciando tanto al gobierno como a la sociedad de ese momento. Hilario Escazú, Fraile muerto, 1807, Buenos Aires, 1875. Poeta, periodista y político argentino que cultivó la literatura gauchesca, aunque realmente fue un continuador de la literatura gauchesca iniciada por el uruguayo Bartolomé Hidalgo. Fue uno de los primeros poetas gauchescos, discípulo del uruguayo Bartolomé Hidalgo, en Salta entre 1824 y 1825. Fue el primer responsable de la imprenta de La Patria, donde publicó parte de su obra temprana. Fue un ferviente antirrosista que se unió a la lucha armada en contra de Juan Manuel de Rosas. En una de sus poesías, La Refalosa, reproduce la amenaza de un mazorquero rosista a un gaucho que es contrario a Rosas, y en ella se comenta cómo esa milicia utilizaba las torturas para lograr, a la fuerza, la adhesión al gobierno rosista. José Esteban Echeverría, Buenos Aires, 1805, Montevideo, 1851. Escritor argentino, una de las figuras fundamentales del romanticismo argentino e hispanoamericano, hijo de español y criolla. Quedó huérfano de padre a temprana edad. Fue buen alumno en el estricto Colegio de Ciencias Morales hasta 1823, cuando lo abandonó para dedicarse al comercio. Entre los años 1826 y 1830, el joven Echeverría, becado por el gobierno de Bernardino Rivadavia para formarse profesionalmente en París, tuvo la oportunidad de observar de cerca el auge del movimiento romántico francés. Contexto histórico del matadero y la refalosa. El matadero fue escrito entre los años 1838 y 1840, durante el gobierno de Rosas, pero fue publicado en el año 1871. Transcurrió en el matadero de la Convalecencia o del Alto, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. En este relato se describe a la sociedad de su época. También comienza describiendo un gran diluvio que duró 15 días que afectó a la economía del país causando una crisis y la imposibilidad de utilizar el matadero en este periodo. Esta escasez produjo una subida de precios y la muerte de mucha gente. Echeverría vivió una época de mucha tensión política y social. Los federales apoyaban a Rosas y la Iglesia. En cambio, los unitarios, herederos del racionalismo ilustrado, abogaban por la educación laica inspirada en el cientificismo ateo de la Ilustración. La Refalosa fue escrita en el año 1839, en el 10º año del régimen rosista. Esta poesía cuenta con la amenaza de un mazorquero rosista a un gaucho que estaba en contra de eso. En ella se comenta cómo eran las torturas utilizadas en esa milicia para lograr a la fuerza la adhesión al gobierno. Esta poesía no es una puesta en escena, sino un relato futuro. Este relato se hace en presente, pero al ser una amenaza se proyecta en el futuro. La voz del mazorquero ocupa todo el poema, mientras que la del unitario carece de palabra, pero no de voz. El romanticismo fue una reacción frente a la tradición establecida. Propulgaba la emancipación del individuo, cuyos rasgos particulares parecían correr el peligro de disolverse en la colectivización social creciente. Lo subjetivo, lo irracional y lo imaginativo empezaron a abrirse paso a un movimiento que planteó un giro total hacia lo humano, la naturaleza y la belleza inalcanzable, ideal y sublime.
Los artistas románticos buscaron una huida de la realidad circundante, en busca de los territorios menos explorados, dando rienda suelta a la fantasía, la emoción y el encuentro con la naturaleza de la historia remota. En política se desarrollaron vívidamente los nacionalismos que buscaban los rasgos peculiares de los pueblos y rechazaban la uniformidad del dominio imperial, tal como había sido concebido por Napoleón. En su reacción frente a la etapa anterior, el romanticismo planteó una ruptura con el equilibrio racional y objetivo que había establecido el clasismo del siglo XVIII. Así se planteaba una dualidad entre lo clásico y lo romántico, que no solo pertenece a un periodo concreto de la historia, sino que es más bien una dualidad entre dos modos de ver un mundo, dos mentalidades distintas. Ambos usan recursos muy notables para denunciar al rosismo, tales como la mazorca, violencia por parte de los federales, humillación hacia los unitarios, hipocresía hacia las leyes como la eclesiástica, y ponen como suprema autoridad al restaurador. La estructura del relato El Matadero consta de 5 partes: contextualización espacio-temporal, descripción de la escasez de carne, llegada de los animales, descripción del matadero, narración de la secuencia de hechos y la narración. La voz narradora expone mordaces opiniones. La ironía y el sarcasmo son las estrategias más utilizadas por el narrador para expresar la crítica política y religiosa. La violencia es un elemento constante en el relato. La muerte del niño ante la indiferencia de los observadores y la tortura y ultraje del joven unitario son los 2 episodios más ilustrativos. Lo grotesco caracteriza la descripción del ambiente, en el que la chusma se disputa las tripas entre el barro y la sangre de los animales.